Saludos para todos ustedes, mis hermanos, en el amor de Dios. Lección de Escuela Sabática titulada Las raíces de Abraham. Lección 6. El texto central para este estudio, Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora hemos llegado al centro del libro del Génesis. Esta sección central, Génesis 12 al 22, cubrirá el viaje de Abraham, desde el primer llamado de Dios, Lej-Lejá, que significa vete, Génesis 12:1, que lleva a Abraham a dejar su pasado, hasta el segundo llamado de Dios, Lej-Lejá, vete, Génesis 22:2, que lleva a Abraham a dejar su futuro, representado en la existencia de su hijo. Como resultado, Abraham está siempre en movimiento, siempre migrando, razón por la que también se lo llama extranjero. Génesis 17:8. En su peregrinación, Abraham está suspendido en el vacío, sin su pasado que ha perdido y sin su futuro que no ve. Entre estos dos llamados que enmarcan el viaje de fe de Abraham, Abraham escucha la voz de Dios, que lo tranquiliza. No temas. Génesis 15:1. Estas dos palabras de Dios marcan las tres secciones del viaje de Abraham, que estudiaremos en la semana 6, 7 y 8. Abraham ejemplifica la fe, Génesis 17:6, y en las escrituras hebreas se lo recuerda como el hombre fiel, Nehemías 9, 7 y 8. En el Nuevo Testamento, Abraham es una de las figuras veterotestamentarias más mencionadas y esa semana comenzaremos a ver por qué. La sección para el día domingo está titulado La salida de Abraham. Génesis 12, 1 al 9. La pregunta: ¿por qué Dios llamó a Abraham a dejar su país y a su familia? ¿Cómo respondió Abraham? Analizaremos aquí algunos detalles que nos ayudarán a comprender que en esta historia tenemos nosotros mucho que ver. Nos vemos reflejados en la vida de Abraham. Primero, Abraham sale. ¿Qué podemos encontrar nosotros en cuanto a la salida de Abraham de ese lugar que Dios le llama? ¿Qué hay allí reflejado? Primero, que él ha creído en Dios. La fe de Abraham en su Dios lo lleva a salir sin colocar obstáculos. Segundo, que Abraham deja algo que para él es preciado, como para todos nosotros. Nosotros tenemos raíces que a veces nos dificultan algunas decisiones que debemos tomar. ¿Qué había en esas raíces o qué podía impedir que Abraham saliera? Su herencia y mucho de lo que él había adquirido y aprendido en ese lugar. Su familia, cosas que de alguna manera nos impiden la salida. Creo que esta experiencia la hemos vivido alguna vez cuando nos hemos trasladado de un lado a otro y hemos dejado amigos, hemos dejado un pueblo, una ciudad donde nos hemos criado, y eso causa preocupación, causa nostalgia, muchos recuerdos que quedan atrás. Aquí vemos también que hay un asunto que Dios quiere hacer con Abraham. Su familia, que vivía en un lugar de idolatría, sería también un obstáculo para él. ¿Qué es lo que Abraham está dejando? Está dejando Babilonia. Está dejando esa tierra donde se quiso hacer un monumento, como estudiamos en nuestras lecciones anteriores, un monumento que reemplazaría a Dios. Por lo tanto, Abraham es el primer hijo de Dios llamado a salir de Babilonia. Otro punto importante son las bendiciones que Dios prometió a Abraham, y no solo para él. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El cumplimiento de esa profecía comienza con abandonar el pasado. Abraham deja todo lo que le era familiar, su familia y su país, incluso una parte de sí mismo,
La intensidad de esa salida se refleja en la repetición de la palabra clave vete, que aparece 7 veces en este contexto. En primer lugar, Abraham tiene que dejar su país, Ur de los Caldeos, que también es Babilonia, Génesis 11:31, Isaías 13:19. Este llamado a salir de Babilonia tiene una larga historia entre los profetas bíblicos, Isaías 48:20 y Apocalipsis 18:4. Aquí hay una pregunta para que nosotros no la hagamos de manera personal. ¿Qué Dios nos está pidiendo que dejemos? ¿De dónde nosotros debemos salir? ¿Qué decisiones debemos tomar que tengan que ver con el abandono de algo para así atender el llamado de Dios? Seguramente que cada uno de nosotros debe hacerse esa reflexión. ¿Qué yo debo dejar? ¿De qué lugar Dios me está invitando? A salir. A salir. Una pregunta válida para cada uno de nosotros que debemos hacernosla de manera individual. Parte para el lunes, la tentación de Egipto. El texto central lo encontramos en Génesis 12, 10 al 20. ¿Por qué Abraham dejó la tierra prometida para ir a Egipto? ¿Cómo se comportó el faraón en comparación con Abraham? En la sección anterior hablábamos de la fe de Abraham al dejar su parentela, de la importancia de la familia, de nuestras raíces en cuanto a que nosotros nos aferramos no solo de nuestras cosas materiales, también nos aferramos de la familia. 2 preguntas vamos a responder en esta sección. ¿Cómo se comportó Abraham en Egipto? Leemos en la palabra de Dios lo que nos dice acerca de este asunto de Abraham en Egipto. Génesis 12, 14 al 20. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Aquí vemos toda la trama de Abraham en Egipto con Sarai su mujer. Tuvo temor. ¿Qué temor tuvo él? Su vida. Ahora, mis hermanos, ¿cómo nosotros analizamos el comportamiento de Faraón? ¿Hizo lo correcto? Por supuesto que sí. A pesar de ser un hombre en una tierra pagana, obró de una manera correcta. El Abraham que ahora deja Canaán contrasta con el Abraham que dejó Ur. Anteriormente, se describió a Abraham como un hombre de fe que dejó Ur en respuesta al llamado de Dios. Ahora, Abraham deja la tierra prometida por su cuenta, por iniciativa propia. Antes, Abraham confiaba en Dios. Ahora, se comporta como un político pragmático, manipulador y antiético, que solo depende de sí mismo. Durante su permanencia en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la debilidad y la imperfección humana, al ocultar el hecho de que Sara era su esposa. Reveló desconfianza en el amparo divino, una falta de esa fe y ese valor elevadísimos tan frecuente y noblemente manifestados en su vida. Patriarcas y Profetas, página 108. También aquí hay cosas que tenemos que manejar con cuidado. No podemos excusar nuestros errores en los errores de hombres como Abraham. Que porque Abraham falló, que porque Abraham mintió, que porque David también erró, entonces no está mal que nosotros erremos. También cometeremos errores, pero no puede ser
que escudemos nuestros errores en la vida de hombres como Abraham, conocido como el padre de la fe, que también falló. Por consiguiente, lo que vemos aquí es cómo un gran hombre de Dios puede cometer un error. No obstante, Dios no lo abandonó. Cuando el Nuevo Testamento habla de Abraham como un ejemplo de salvación por gracia, significa precisamente eso, gracia. Porque si no fuera por gracia, Abraham, como todos nosotros, no habría tenido esperanza. Sección para el día martes, Abraham y Lot. Génesis 13, 1 al 18. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la importancia del carácter? ¿Qué lecciones importantes, bonitas para nosotros podemos extraer de esta historia? Abraham y Lot, un momento en que ellos, por asuntos en cuanto a la estadía, en cuanto a los conflictos que hay entre sus pastores, deben separarse. ¿Y qué hace Abraham que es importante para nosotros hoy? Abraham tiene algo que nosotros regularmente no tenemos: ceder el turno, esperar que los demás también tomen la iniciativa. La historia de Abraham pidiendo a su sobrino que escogiera me recuerda la historia de los jóvenes a los que un día los pusieron a escoger. Regularmente, cuando usted y yo recibimos el ofrecimiento de sacar de un plato un pedazo de pastel, un pastel de chocolate bien bueno, pero vemos que los pedazos no están iguales, ¿qué hacemos regularmente? Coger el más grande. ¿Usted coge el más grande? Sí, rico, no, sí. es natural. Posiblemente alguien, pues, por alguna razón no lo haga, pero es natural que siempre miremos el más grande. Pues a los niños se les advirtió: nosotros no podemos ser egoístas, debemos dejar que los demás tengan lo mejor. Cuando fueron al primer niño para que escogiera, él dijo: no, que escojan ellos primero, porque estaba pensando que los otros sí iban a cumplir, sacarían los pedazos más chicos y le dejarían a él el más grande. ¿Saben, mis hermanos? Aquí esta historia, que es una historia mucho más importante en cuanto a escoger, nos deja ver esa situación. Abraham dice a Lot: si tú coges para acá, yo voy para allá, y si tú para allá, yo voy para acá. La Biblia dice claramente que Lot alzó los ojos y vio la tierra hacia Sodoma y vio todas las ventajas temporales que allí habían, y eligió ese lugar. Posiblemente el lugar al que Abraham le correspondió no era el mejor, pero ¿qué pasó con Abraham? La bendición de quien tuvo. La bendición de Dios. La bendición de Dios. Posiblemente la tierra no era la mejor, pero Dios lo bendijo. Y la decisión de Lot le trajo consecuencias eternas. Claro, porque vemos también en el relato de Génesis 13 que hubo guerra, y esa guerra lo llevó a él también cautivo, y los problemas que allí se le suscitaron a Lot por su elección egoísta. No obstante, el Señor le deja muy en claro que es Él quien se la da a Abraham. Es un regalo, un don de la gracia, que Abraham debe apropiarse por fe, una fe que conduce a la obediencia. Es la obra de Dios únicamente la que llevará a cabo todo lo que le ha prometido a Abraham. Génesis 13, 14 al 17. Día miércoles, la coalición de Babel. Génesis 14, 1 al 17. La pregunta para responder en esta sección es la siguiente: ¿qué tiene de relevante esta guerra que ocurre justo después del regalo de la tierra prometida? ¿Qué nos enseña esta historia sobre Abraham? Veamos lo siguiente. La primera mención que encontramos sobre una guerra la encontramos en Génesis 14. Y esta guerra es producto de una coalición. La coalición que se prepara para ir a la batalla. Esto hoy también nos trae a la memoria todas las coaliciones que hoy se hacen, todos los acuerdos internacionales,
cómo los países se unen para ir a combatir con otro país y así se desarrollan las guerras. O sea que este es un asunto muy, muy antiguo. Las coaliciones, los tratados entre naciones para defenderse los unos de los otros. Ahora, vemos que aquí Abraham se convierte en bendición, pues Lot resulta ser un prisionero de esta guerra y Abraham va al rescate. Saben, hermanos y amigos, que nosotros, como Abraham, somos parte también de un rescate. ¿Cuántos son prisioneros en Babilonia? ¿Cuántos han caído en garras de Satanás y nosotros somos llamados a ir al rescate? Hoy, cuando las cosas son relativas, cuando ya no hay urgencia por la predicación, hoy cuando se escuchan voces extrañas en cuanto al plan de salvación, nosotros somos llamados como Abraham para ir al rescate. Muchos hay para rescatar de las garras del enemigo. Lo haremos si somos decididos a ir en el nombre del Señor. ¿Cuál es entonces la coalición de Babel? Abraham, que habitaba tranquilamente en el encinar de Mamre, fue enterado por un fugitivo de lo ocurrido en aquella batalla y de la desgracia en que había caído su sobrino. No había albergado resentimiento por la ingratitud de Lot. Se despertó por él todo su afecto y decidió que lo rescataría. Abraham buscó ante todo el consejo divino y se preparó para la guerra. Patriarcas y Profetas, página 114. Y en la parte final de este comentario para la sección del miércoles dice: pero Abraham no se enfrenta a toda la coalición, en lo que debe haber sido una operación de comando rápida y nocturna. Ataca solo el campamento donde Lot estaba prisionero. Lot se salva, y con él el rey de Sodoma. Así, este fiel hombre de Dios también mostró gran valor y fortaleza. Sin duda, su influencia en la región creció y la gente vio la clase de hombre que era y aprendió algo más del Dios a quien servía. El diezmo de Melquisedec. Textos Génesis 14, 18 al 24 y Hebreos 7, 1 al 10. ¿Quién era Melquisedec? ¿Por qué Abraham le dio su diezmo a este sacerdote que al parecer surge de la nada? En la lección anterior, que trataba sobre la carta a los Hebreos, hablamos de Melquisedec. Decíamos de que este personaje que aparece aquí en Génesis y el cual hace mención Pablo y en los Salmos, tiene que ver con un sacerdote. También decíamos la posibilidad de que este sacerdote fuera un tipo de Jesús. Pero encontramos aquí la parte central y es el diezmo que Abraham le entrega. Qué importante, mis hermanos y amigos, es el reconocimiento que hacemos de Dios. Lo reconocemos como soberano, lo reconocemos como el dueño de todas las cosas, lo reconocemos como el dador. No damos a Dios porque nosotros tenemos para darle. Damos a Dios de lo que Él nos da. Abraham está entregando parte del botín que Él ha traído de la guerra. Sin duda que este es un reconocimiento importante. También vemos aquí la fe reflejada en la actitud de Abraham. Mis hermanos y amigos, al devolver al Señor nuestros diezmos y ofrendas, pasan las dos cosas mencionadas. Lo reconocemos como el dueño de todo, y al reconocerlo como soberano de todo, no solo de palabra, sino de hecho, lo exaltamos a través de nuestros donativos. Mientras tanto, le dio a Abraham los diezmos de todo, Génesis 14, 20, como respuesta a Dios el Creador, el poseedor de los cielos y la tierra, Génesis 14, 19. Este título alude a la introducción de la historia de la creación, Génesis 1:1, donde la expresión los cielos y la tierra significa totalidad o todo. Como tal, el diezmo se entiende como una expresión de gratitud al Creador, quien es el dueño de todo.
Hebreos 7, 2 al 6 y Génesis 28, 22. Paradójicamente, el adorador entiende que el diezmo no es un regalo para Dios, sino un regalo de Dios, porque Dios nos da todo en primer lugar. La Iglesia de Cristo ha de ser una bendición, y sus miembros serán bendecidos al bendecir a otros. El propósito de Dios al escoger un pueblo no fue solo para adoptarlo como sus hijos e hijas, sino para que por medio de ellos pudiera dar al mundo los beneficios de la iluminación divina. Cuando el Señor escogió a Abraham, no fue simplemente para que fuera el amigo especial de Dios, sino para ser el intermediario de privilegios preciosos y únicos que el Señor deseaba derramar sobre las naciones. Había de ser una luz en las tinieblas morales que lo rodeaban. Cuando Dios bendice a sus hijos con la luz y verdad, no es solo para que puedan tener el don de la vida eterna, sino también para iluminar espiritualmente a quienes los rodean. Vosotros sois la sal de la tierra, y cuando Dios hace que sus hijos sean sal, no es solo para su propia preservación, sino para que puedan ser instrumentos en la preservación de los demás. ¿Brilla usted como piedra viva en el edificio de Dios? No tendremos la genuina religión a menos que ésta ejerza una influencia controladora sobre nosotros en cada transacción comercial. Debemos tener piedad práctica al fin de entretejerla en nuestras vidas. Debemos poseer la gracia transformadora de Cristo en nuestros corazones. Necesitamos mucho menos del yo y más de Jesús. Reflejemos a Jesús, página 197. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos en este comentario y compartirlo. Bendiciones para todos ustedes en el amor de Dios.